Para mí la guerra me parece un sueño, una película que viví justamente en el pasado, ¿no? En aquella época el servicio militar era obligatorio y uno tenía que, al cumplir los 18 años, tenía que responder para con la patria. Y ese 2 de abril el jefe de la base nos da la noticia que habíamos recuperado nuestras islas. Caen bombas en el Modibrook, era donde estábamos nosotros, y el compañero Mario, como los otros dos compañeros, desaparecen por la bomba. Estábamos navegando hacia Malvinas, llegamos a las islas de madrugada, y cuando estábamos llegando a Puerto Argentino quedamos asombrados por el tema de las balas trazantes. Se estaban bombardeando mal. Yo soy clase 63, me incorporé por sorteo, número 719 de sorteo, el 6 de enero del 82. Me incorporé a la Fuerza Aérea acá en el Distrito Militar La Plata y nos llevaron con la promesa que íbamos a ir, en mi caso, a Pompeya, al Hospital Aeronáutico. Después, en el viaje parece que íbamos a Aeroparque, que también no estábamos todos contentos, y terminó el viaje del micro en la Primera Brigada Aérea del Palomar. Ahí estaba esperándonos un Boeing 707 con los motores en marcha. Nos subieron sin saber a dónde, como era lo normal, tampoco era nada grave, y nos tocó el destino, la base aérea de Río Gallegos. Me designan el Regimiento 7, que justamente en ese momento estaba incorporando. El Regimiento 7 justamente estaba ahí en La Plata. Bueno, yo cumplo el servicio ahí, me incorporo como soldado, con otros compañeros, con la incertidumbre de tratar de ver de qué se trata todo esto, del entusiasmo de tener un arma en las manos, cosas nuevas. Hicimos el servicio militar básico, como siempre fue. Hicimos una primera instrucción en San Miguel del Monte, donde todos empezamos a aprender a utilizar las armas, aceptar las órdenes de un supuestamente oficial o suboficial que sabía de lo que estaban planteando, poniéndonos a las órdenes de ellos. Estuve bajo bandera haciendo el servicio militar obligatorio. Bueno, me sortearon, como todos sabemos, como se sabía en esa época que había un sorteo, y bueno, me tocó Marina. Y bueno, hice la instrucción. El 1 de abril estaba citado en La Plata, hice la instrucción en Puerto Belgrano, y el día 27 de abril me derivaron el pase al buque rompehielos Almirante Irizar, que después, con el transcurso de los días, bueno, se armó como buque hospital, y de ahí fuimos a Malvinas a buscar heridos. Galtieri toma la decisión, dentro de su marco de allegados, a, digamos, recuperar un territorio que siempre fue muy caro al sentimiento de todos los argentinos, y que si salía bien, como ellos pensaron que iba a salir bien, evidentemente, bueno, les iba a dar una renovación, un oxígeno que les podía dar por delante varios años de gobierno militar todavía. Y ese 2 de abril el jefe de la base, en la formación que se hacía a las 7 de la mañana, y 7:30 creo, nos da la noticia que habíamos recuperado nuestras islas. Y bueno, ahí realmente se produjo
un estado de movilización muy grande, y empezaron a hacer aprestos de todo tipo. En primer lugar, pensaron que podían ser atacadas las bases del continente, entonces hicieron refuerzos de todo tipo, y a mitad del día ya nos llega la orden de que íbamos a ser desplegados a Malvinas ese mismo día. Llegué más o menos, creo que al 14 de abril, porque bueno, no tengo bien la fecha exacta, pero bueno, fuimos caminando del aeropuerto primero al pueblo y después seguimos caminando 15 kilómetros más hasta el Modi Brook. Y en todo el recorrido veíamos nuestra bandera flameando, no me había dado cuenta de eso, ¿no? Justamente sí, me doy cuenta cuando, bueno, el 14 de junio, en la rendición, ya en el pueblo vemos tropas inglesas y bueno, me tocó ver justamente arriar nuestra bandera y que ellos pongan la bandera inglesa en donde había estado la nuestra, vamos, en nuestro lugar, ¿no? Que vamos, eso siempre lo vamos a decir, ese es nuestro territorio, ¿no? Yo no pensé que iba a pasar todo eso, que iba a estar en la guerra y que me iba a cambiar para toda la vida muchas cosas sentimentales, de vida propia, de compañeros, ¿viste? Que tengo ahora. Bueno, me tocó eso y así fue. Yo estuve primero en el Modi Brook, protegíamos al puesto comando que había en ese lugar. El Modi Brook era un destacamento de los Royal Marines y cuando fue tomado las Islas Malvinas el 2 de abril pasó a ser un puesto comando argentino. Ahí había radares, radios, todo tipo de cosas de comunicaciones que daban órdenes hacia toda la isla. Porque bueno, nosotros éramos el comando de la 10ª Brigada y era justamente lo que abarcaba todos los ejércitos, el ejército que más duro tuvo batallas como el Regimiento 7, la Compañía de Comunicaciones 10 que nos acompañó también ahí en este lugar. De la Compañía de Comunicaciones 10 tenemos en nuestro partido un caído, este caído es junto con 2 compañeros nuestros también de nuestra compañía, que bueno, es un ataque aéreo al Modi Brook y él mismo larga 2 bombas y bueno, una da de lleno en las instalaciones y caen muerto Ignacio María Indino, que era de la CACOM 10, Mario Rodríguez, que es un vecino acá de San José, también compañero nuestro de Colimba, y Carlos Mostos, que es de Gualeguaychú. Todo el aparato publicitario del Estado, del gobierno militar, trataba de mantener muy alto el estado de euforia del pueblo y a tal punto que la Plaza de Mayo, colmada varias veces, le dio a Galtieri mucha seguridad y lo afianzó en perpetrar, digamos, todo esto que él estaba haciendo tan improvisadamente, porque fuimos tal vez preparados para hacer una toma, una recuperación y venir a los pocos días. ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo bastante bueno. Bastante elevado el ánimo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí. Ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más estos tipos. A medida que el apoyo que los militares sentían a la recuperación, planearon quedarse y presentar batalla, ¿no es cierto?, si los ingleses venían movilizando todo el aparato militar que estaban moviendo, ¿no?, esa flota.
que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos esta vuelta. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. ¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tienen que defender a toda cuesta. Me desperté muy feliz, chocha, una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando oí que habíamos tomado otra vez las Malvinas. Y así fue que también durante todo el mes de abril el aeropuerto estuvo funcionando al 1000%, porque había aterrizajes permanentes en una pista muy chica, muy complicada para recibir tantos aparatos, y se hizo un puente aéreo impresionante, ¿no es cierto? Se trajeron cerca de 14.000 hombres, munición y víveres para muchos días, que en realidad no fueron para tantos días como después duró la guerra, ¿no? Eso fue un poco lo que yo decía antes, que la improvisación de una campaña hecha para recuperar no contemplaba un territorio de combate insular donde la supremacía aérea y naval iba a estar en manos del enemigo y no iban a poder seguir abasteciendo. Esto es parte de una pésima lectura, una muy mala lectura política internacional de Galtieri y de su entorno. Primero, pensar que Estados Unidos iba a apoyar o a mantenerse neutral por el sencillo hecho de haber estado integrando con la Argentina desde hacía varias décadas el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Bueno, eso fue un error. Estados Unidos siempre iba a apoyar a su aliado antiguo de la OTAN, que es Gran Bretaña. Otro error es creer, estimar, evaluar que Gran Bretaña no iba a reaccionar al punto de involucrarse en una guerra trasladándose miles de kilómetros hacia el Atlántico Sur con sus fuerzas militares. Horrible error, porque había muchos elementos en esa realidad de Gran Bretaña del 82 para pensar que sí podía hacerlo. Y después los países que fueron solidarios. Cuba ofrece su apoyo militar a la Argentina, que fue desestimado. Perú ha sido también de los que más colabora. Lo mismo Bolivia, que no como Estado, no como gobierno formalmente, pero sí agrupaciones de bolivianos residentes en Argentina también ofrecieron voluntarios para la guerra. Y Chile, desde luego, con Chile habíamos estado al borde de una guerra en el 78 por el canal de Beagle, y Pinochet juega absolutamente a favor y se convierte en una especie de base de aprovisionamiento de las naves inglesas. Nosotros en combate pasamos muy duros momentos, con todo lo que significa, ¿no? Falta de alimentación, falta de sueño. En los últimos momentos o últimos días de los combates, la falta de municiones también. Con un clima muy hostil, con soldados que venían de otras guerras, con mucha más experiencia que nosotros, por ahí con mejor preparación o con mejor equipamiento en algunos casos, que no era la generalidad de todos los ingleses, ¿no? Venir mejor preparados que nosotros. De hecho, sabemos que ellos usaban nuestros borceguíes que encontraban en el campo de batalla porque eran mejores que los de ellos. Escuchamos un ruido lejano de un avión. Yo estaba parado casi cerca de la cabecera de pista y me llamó la atención que un avión esté aproximándose a tan baja altura y no hayan prendido las luces de la pista, porque estábamos ya en situación de combate, estaba todo oscurecido, entonces se prendían las luces cuando había un vuelo propio. Y se acercaba y se acercaba y se acercaba más el avión. Ya teníamos, por la instrucción y las prácticas, el oído bastante acostumbrado a calcular así muy lejanamente las distancias, pero bueno, terminó esa carrera hacia la pista lanzando 21 bombas de 1000 libras. Después nos enteramos que era un avión Vulcan, un avión estratégico de ataque nuclear que tenían los ingleses destinado para atacar la Unión Soviética, que tenía una autonomía tremenda de vuelo y nos atacó con bombas convencionales, pero eran aviones muy, muy grandes y modernos para esa época.
Ahí empezamos a tomar real conciencia de lo que fue. 21 bombas de 1000 libras, de 500 kilos, es más o menos el tamaño de un poco más delgado que un tambor de 200 litros, así que la destrucción que producen es impresionante. Y en ese ataque mueren 2 compañeros nuestros que hacían guardia, que por un error también militar los habían mantenido durmiendo en grandes carpas. Uno era el soldado García y otro el soldado Bordón, de la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, que compartíamos, nos habíamos unido ahí formando la base, la BAM Malvinas, la base de operaciones Malvinas. Y posteriormente también algunos otros heridos después de ese ataque, que creo que fallecieron cuando no pudieron curar todas sus heridas, ¿no es cierto? Ellos tiraban un tiro de reglaje que era una bengala, cuando tiraban durante la noche, y donde se encendía la bengala en el aire, ellos sacaban el cálculo de la distancia desde el barco y a ese punto ellos disparaban. Ese tiro de bengala ellos lo controlaban por helicópteros, a ver dónde estaban, qué iluminaban, qué es lo que había abajo, que eso iluminaba, y si servía como blanco, entonces los barcos tiraban ese punto. Entonces nosotros durante la noche esperábamos a ver dónde se encendía esa bengala blanca, que para mí era un sol con un paracaídas que bajaba y iluminaba todo, no tenías que moverte, no tenías que hacer nada para que no te detectaran, para que justamente no tiraran, que vieran que no hay nada, entonces no vamos a tirar ahí, que no hay nada. Rogar porque esa bengala nunca se te encendiera encima tuyo, ¿viste? Ahí en el primer viaje cargamos 400 heridos, que los trajimos a Continente. Bajamos en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia, y bueno, de allá volvimos a las islas de vuelta. Me sorprendió los estallidos en el horizonte, justamente que estaban bombardeando el aeropuerto, y de ahí, esto más o menos fue a las 4 de la mañana, veo cómo las baterías nuestras empiezan a bombardear hacia el cielo, ¿no? Toda una cadena de balas trasantes subiendo hacia el cielo, y esa fue una de las cosas uno de los recuerdos que tengo así en vista y que me han quedado para toda la vida, ¿no? Que de repente había compañeros que eran médicos, que tenían 26, 27 años, y imagínate vos lo que es lo absurda que es la guerra, que a un médico recién recibido, que jura el juramento hipocrático de salvar vidas, le habían dado un fusil para que vaya a matar. Cuando amaneció, que ahí amanece bastante tarde en esa época del año, alrededor de las 8:20, se produce un segundo gran ataque de aviones Harrier, que despegaban de los 2 portaaviones ingleses y de algunos buques también. Y aproximadamente calculan entre 10 y 12 Harrier se cruzaron en el aire en un intervalo de unos pocos minutos, buscando objetivos más puntuales a muy baja altura. Ahí también tenemos un par de bajas de compañeros de ejército que estaban apostados alrededor del aeropuerto prestando defensa ante un posible desembarco, y la artillería antiaérea produce los 2 primeros derribos. Justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón y lo tenía el avión y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó 7 disparos, una ráfaga de 7 disparos, y los 7 disparos se introducieron dentro del avión. Lo que vimos es, al ser efectivo el disparo y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar, cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte, viendo el humo del avión y desprendiéndose parte del material del mismo.
Mi punto era Fierro 2, que era uno de los 8 cañones que teníamos desplegados alrededor de la pista. Los compañeros en Fierro 3 tienen un derribo. Nosotros tenemos muy claramente lo vemos porque el avión pasó a menos de 50 metros, que hicimos blanco en el avión, donde se ve que vuela parte del fuselaje, pero el avión aparentemente siguió volando. Y así siguió el día, empezó a transcurrir, por lo menos pudimos tener un desahogo y pudimos utilizar nuestras armas contra el enemigo histórico inglés y fue parte, con el tiempo nos dimos cuenta lo importante que fue. Porque el gobierno de Margaret Thatcher estaba en un desprestigio muy marcado, había un gran descontento popular con el gobierno de Thatcher. No olvidemos que Thatcher en Gran Bretaña asume en el año 79, en el año 80 Ronald Reagan en Estados Unidos, y juntos son los que le dan el impulso y el sostenimiento y la expansión en todo el mundo occidental del modelo neoliberal. Y ella aplica el neoliberalismo a fondo y de manera muy acelerada en su país. La privatización de las minas de carbón ha dejado miles de trabajadores en la calle, ha suspendido planes de viviendas sociales, ha caído el poder adquisitivo. Es decir, el daño que el neoliberalismo hace en todas partes, por supuesto, también lo estaba haciendo allí, y ella estaba en un momento de una muy mala imagen popular. Le vino como anillo al dedo, le vino muy bien para tomar esa causa como una causa nacional y logró el apoyo, pero del 100% de los británicos. Me tocó ver justamente arriar nuestra bandera y que ellos pongan la bandera inglesa. Eso es un dolor muy grande. Tal dolor que hoy en día cuando vemos a alguien, algún joven o algún grande también, qué sé yo, que usa una remera con una bandera inglesa, no lo podemos creer. O sea, es un dolor como haber visto la bandera inglesa flameando ahí en el mástil ese. Cuando salimos de las islas, que ya veníamos ahí traíamos 1.100 heridos y se hicieron 25 cirugías arriba del rompehielos, y cuando salimos de Puerto Argentino con proa acá para el continente, nos cansamos de cruzar barcos ingleses, helicópteros parecían moscas, de la cantidad que había, y bueno, y ahí también dejamos en Ushuaia, en Río Gallegos, y en Comodoro Rivadavia, y por último en Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. Llegamos a Puerto Madryn, nos desembarcaron en el puerto de Alvar, y para todo esto habían quedado soldados como garantía en las islas para que no quedaran los barcos secuestrados en el continente. Entonces, cuando volvían los barcos a Malvinas o salir a alta mar, los últimos soldados que estuvieron 15 días después de que terminó todo, 15, 20 días, un mes, los bajaron en Uruguay, en el puerto de Uruguay. Después ahí ellos vinieron en micros, no sé cómo fue que llegaron, pero tengo compañeros míos de mi regimiento que quedaron como garantes en las islas. Y una cosa más insólita fue cómo los seleccionaron, porque tampoco seleccionaron a cualquiera que quedara en las islas como garantes, sino que a medida que íbamos subiendo al barco nos iban preguntando qué capacidad o qué habilidad tenía. A mí, por ejemplo, cuando llego a esa parte de la inspección, me preguntan y me dicen qué hacía yo en la civilidad, y le dije mecánico, ¿viste? Y el oficial entiende mecánico de armas, ¿viste? Entonces me quería dejar, yo sin saber de lo que estaba pasando, me quería dejar en el grupo, y el otro le dice, no, mecánico, otro soldado, un soldado inglés le dice, no, mecánico de automóviles, le dice, ¿viste? Todo en inglés. Bueno,
como uno más o menos tenía claro algunas palabras en inglés, interpreté eso. Entonces me dice que siga y zafé de quedarme en las islas justamente porque el otro interpretó que era mecánico de automóviles, que por eso había estudiado el secundario. Y otros compañeros que eran médicos y todo, ¿viste? Gente de capacidad intelectual, ¿viste? Ellos quedaron en las islas como garantes, ¿sí? Tuvieron un sueldo, les pagaron un sueldo como se los pagan a ellos los ingleses, ¿viste? El sueldo, no sé, no te puedo decir ahora, pero sí les pagaron un sueldo que casi era más remunerativo que el nuestro. Nosotros nos escondieron bajo la alfombra, ¿viste? Ciertos gobiernos no les servíamos porque el marketing no era el mismo, nos mezclaban con los militares, por muchas cosas, ¿viste? Gracias a Dios nosotros nos organizamos, tratamos de formar leyes, porque tenemos gente que muy inteligente, gente que son abogados, jueces, que también tenemos, nosotros no es que solamente somos veteranos de guerra, tenemos otra vida. Pero bueno, por eso te digo, nos costó un montón, gracias al pueblo argentino que nos dio una mano, nosotros pudimos estar como estamos hoy, organizados, comunicados. Ciertos gobiernos nos han dado una mano terrible, otros no. El 12 de junio llega nuestro relevo, el 11 de junio, el 12 nos relevan. Y también en una operación muy osada nos suben en el Hércules y nos traen al continente en una bodega de un Hércules que venía llena de heridos, de compañeros nuestros que estaban combatiendo en Monte London, Monte Harrier, Dos Hermanas, y los heridos tal vez más graves o los que ya sobrepasaban el hospital argentino que estaba en Puerto Argentino, como también el hospital que era el buque Almirante Irizar, eran sacados en esos vuelos. Entonces, bueno, a nosotros nos suben, obviamente entramos parados como podíamos, entre todos nuestros compañeros que estaban siendo atendidos, graves, muy graves, fallece un compañero en pleno vuelo, y al poco tiempo de despegar, nuestro jefe recibe la comunicación del comandante de la nave que estábamos siendo acosados, seguidos por una patrulla de Harrier que nos había detectado en el vuelo. Entonces emprendían un vuelo de evasión que después nos dimos cuenta que era el rumbo sur-sur, o sea, el avión salió de Malvinas volando hacia la Antártida para evadir a los aviones ingleses. Hasta un punto el radar de Puerto Argentino le podía informar que estábamos siendo perseguidos por esta patrulla de aviones ingleses. Y en determinado momento ya la autonomía de los ingleses se termina y el avión Hércules vuelve rumbo a Río Gallegos. Así que no viví la parte de la rendición, que si bien ha sido muy difícil, muy traumática, tal vez algunos compañeros no lo registran así, pero estar siendo sometidos por un enemigo que te apunta con un arma a la cabeza, como si fueses un delincuente cuando estás defendiendo tu territorio, es algo durísimo, ¿no es cierto? Tener que rendir el pabellón nacional, entregar las armas. Y bueno, cuando yo volví de Malvinas, tuve mi periodo de adaptación a la civilidad en casa, en donde mi vieja me preparaba la comida y yo tomaba la comida, la sacaba de la mesa y me sentaba en un rincón y comía en un rincón porque tenía que sentirme seguro y mirar por la ventana y salir cuando escuchaba un avión, salir afuera a ver, en esta zona acá muchos aviones van para Ezeiza, entonces salir afuera, ver qué tipo de avión, identificarlo, saber si es un avión civil, comercial, militar, y entonces volver de vuelta a mi casa. Para eso a mí me pasó casi 2 meses en recuperar esta situación normal, o cuasi normal, en donde después empecé
ir con mi viejo, en donde tal vez mis viejos ayudaron mucho a esto, por lo que de lo que te dije hoy, que mis viejos venían de la guerra y sabían de todo esto, y es como que sabían cómo psicológicamente cómo manejar la situación. Hasta ni siquiera los vecinos a veces se animaban a preguntarme, no sé si aleccionados por ellos para que no les dijera nada, o para que no me preguntaran nada, o cómo fuiste, si mataste, si no mataste. Y la experiencia de volver es una experiencia, costó mucho volver a reinsertarse en la sociedad. Nosotros volvimos, como decimos nosotros, por la puerta de atrás, nos hicieron entrar, nos hicieron sentir culpables de la derrota en muchos aspectos. Nos trajeron en micros con las ventanas tapadas, con diario para que no nos vieran. En algunos casos se han hecho tareas por decirlo de alguna forma, ¿no?, lavado de cerebro, ¿no?, para decirle a los soldados que lo de Malvinas no se tenía que contar, una intentona de tapar, ¿no?, todo lo que había pasado en Malvinas. Pero bueno, nosotros nos rebelamos contra todo eso, es por eso que hoy en día estamos con esta actividad, por eso nos juntamos acá, por eso nos reunimos y tratamos de salir adelante día a día. Nos encontrábamos que no teníamos atención médica, mucho menos psicológica, tratábamos de formar nuestras familias y la crisis económica era muy, muy grande. Ya el gobierno militar en sus últimos meses, porque después de Malvinas duró casi un año y un poquito más, había implementado todo un sistema de desmalvinización para hacer olvidar a toda la población de lo que había sido eso, y el gobierno democrático de Alfonsín lamentablemente continuó con eso. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Y los veteranos de guerra seguimos siendo escondidos, discriminados, tratados como cualquier grupo humano que es perseguido. Para conseguir un trabajo nos fuimos dando cuenta que no había que decir que no éramos veteranos de guerra. Nuestras familias, nuestros amigos más cercanos nos recibían, pero un poco la población confundida también creo que nos miraba con cierto recelo. Nosotros hemos estado en esta guerra, seguimos malvinizando día a día, tratando algunos de dar charla, algunos de trabajar únicamente, haciendo un trabajo. El haber pasado una guerra y seguir trabajando, bueno, para mí es un logro y una forma también de hacer patria, ¿sí? Y lo que hacen, bueno, y lo que hacemos con estas charlas en los colegios es inculcarle bien a los chicos, los futuros grandes de mañana, que bueno, tienen que seguir peleando por nuestro territorio. No hay que dejar que sigan estos piratas usurpando nuestro suelo, ¿no? En algún momento, bueno, vamos a pasar también a la historia, porque bueno, vamos a ir pereciendo cada uno, y ellos van a ser el futuro, los chicos van a ser los que sigan adelante con esta lucha. Diplomáticamente no reivindicamos la guerra, pero bueno, queremos otra vez nuestro suelo ver flamear la bandera nuestra, ¿no? Entre tantas luchas, a nivel municipal se consiguió este espacio, después de estar durante 5 o 6 gobiernos municipales reclamándolo, nos dieron este espacio que fue muy, muy importante para nosotros, que nos permite tener una casa propia, un lugar de encuentro, un lugar donde contenernos cuando a cualquiera de nosotros nos pegan esos bajones productos del trauma de la guerra, y donde se construye y tratamos de devolver a la sociedad también nuestra experiencia. Este espacio se utilizó varios años para el Plan Fines, también se dictan cursos de cocina para personal de auxiliares de educación, hacemos charlas en las escuelas, difusión de todo lo que
referente al tema de soberanía, Malvinas, la guerra de Malvinas y el futuro de nuestro país en base a toda la experiencia que nos tocó a nosotros vivir, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos esta sede que, bueno, nos las dieron en el 2010, la recibimos después de haber estado deambulando por todo Almirante Brown sin un lugar fijo, ¿no? Bueno, en el 2010 recibimos esta sede y, bueno, la fuimos manteniendo, le fuimos agregando cosas, hicimos el quincho, una oficina con el nombre de un veterano que, bueno, falleció posguerra, y, bueno, un gran amigo nuestro. Y hoy en día, bueno, lo que pedimos es que tener un lugar más como para poner un museo pedagógico. El que nos vio águila y también gorrión. Y malvinizar es algo bastante complicado para nosotros, el tratar de contar lo vivido cuando nosotros mismos no sabemos lo que vivimos. Es fácil inventar una situación y decir yo fui Rambo, yo esto, yo el otro, y tratar de que la persona te entienda o que sepa, o nosotros sentir que todo lo que hicimos no fue en vano, que se reconozca y que se entienda que las Malvinas son nuestras, es territorio propio, no es algo que nosotros estamos usurpando o queriendo ganarle a alguien. El presagio para la vida. Seguimos luchando, ¿viste? Hasta que, bueno, no existamos más. Y después hasta que existamos los libros. Mi nombre es Antonio Centurión, yo participé en Malvinas, en ese momento era suboficial, cabo. González Roberto, estuve con el Grupo Artillería Transportada 4 de Córdoba y participé en Darwin, Pradera del Ganso. Navarrete Luis, combatí en el GADA 601 de Mar del Plata, batería comando, en Puerto Argentino. Bueno, mi nombre es Andrés Fernández, combatí con el Regimiento 25 de Infantería en Darwin. Mi nombre es Oscar Roque Sánchez, combatí en Puerto Argentino con el Batallón de Infantería Marina número 2. Las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.